Ahí está. ¿Del contador? Sí. De este que era para hacerme de la FIE. Ahí tienen, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Dentro de lo que era el movimiento general de un cuerpo, habíamos visto nosotros, esto un poco repaso, ¿no? Vamos a ver qué son los axoides, porque viene bien recordar esto, que lo vamos a analizar ahora en el tipo de movimientos que vienen ahora y cómo se generan superficies que a nosotros pueden resultar de interés en el movimiento, ¿no? Una de las descomposiciones, ¿se acuerdan que hemos dicho nosotros que teníamos descomposición la propia y la impropia? La descomposición propia se refería a cuando la velocidad del punto tomada, o sea, la propia, era cuando v sub 0, la velocidad tomada como polo, era paralelo a omega. Y la impropia era lo contrario, ¿no? La impropia era cuando v sub 0 no era paralelo a omega. Pero resulta de muy interesante estudiar las superficies, ¿no es cierto?, que nos va dejando el eje central a medida que el movimiento se realiza. En este dibujito, fíjese, más allá de considerar el hecho de que la descomposición propia se producía, recuerden, en la generatriz de contacto entre el cilindro que se mueve arriba de la mesa, esta línea, que es para un instante, en este caso de tiempo 3, esta para un instante de tiempo 2, fíjense, y esta para el instante que se está moviendo, el cuerpo en este instante con esta descomposición, fíjense que son siempre rectas. ¿Por qué? Porque, reitero, es la generatriz de contacto entre el cilindro y la mesa que se está desplazando, en este caso, tiene dibujada una velocidad v en este sentido. Entonces, cuando v es paralelo a omega, el cilindro está rodando sobre esta mesa, el eje central va variando de instante a instante, ¿no es cierto? Porque el punto 3, podríamos decir que acá está allí, en este instante, acá está el 2, el 1 es el inmediatamente anterior y este sería el punto 0, el que está describiendo ahora. Ahora, fíjense, esos ejes centrales en cada instante de tiempo han ido describiendo esta recta. Estas superficies regladas se denominan axoides. Son superficies. ¿Por qué? Porque dos de estas me determinan un plano y la sucesión de ellas me determina este plano a la mesa. A esta superficie se las denomina axoide. Bien, según sea que estemos nosotros con un sistema de ejes fijo o un sistema de eje móvil, vamos a ver superficies generadas por axoides fijos o móviles. Si el axoide es fijo, es la que nosotros tenemos vista si estuviéramos puestos, digamos, sobre el eje que permanece fijo. A ese axoide se le llama fijo. A esta superficie reglada, el plano de esta mesa, digamos, se le denomina axoide fijo. Y en cambio, si nosotros nos moviéramos con el cilindro que está rodando, ese axoide sería móvil. Por lo tanto, sería vista desde un sistema solidario al movimiento
al cual está siendo sometido, en este caso, al movimiento del cilindro. Sería una superficie que se denomina axoide móvil. Entonces, en definitiva, si nosotros tomamos las sucesivas posiciones que toma el eje central a lo largo del tiempo, en cada instante, este nos va a definir dos superficies, una móvil y una fija. La fija es la vista desde el sistema de referencia fijo, que no se mueve, el X grande, Y grande y Z grande, y el axoide móvil se refiere a la superficie que nosotros veríamos si estaríamos montados arriba del cilindro con el cual se está moviendo. Eso a nosotros nos da lugar a que podamos estudiar, por ejemplo, lo que es el movimiento polar. El movimiento polar, ¿cómo se origina? Primero, nosotros tenemos un punto que permanece fijo. Y supongamos que este sea el cuerpo, en este caso, para poder analizarlo al estado de movimiento, ¿no es cierto? Lo tenemos al cono que se está deslizando sobre un plano fijo, que en este caso es el X1, Y1 y Z1. ¿Me entienden? El punto A es el que no se mueve. La condición del movimiento polar es esa. El movimiento polar se define porque se realiza en torno a un eje de los cuales un punto del eje central permanece fijo. Entonces, si nosotros lo vemos como está dibujado acá, desde arriba, nosotros veremos que tenemos una base donde se desarrolla el movimiento y está fijo. Esta curva se llama curva base y es la que está sobre el plano fijo y es la que nosotros denominamos axoide fijo. ¿Me siguen hasta ahí? O sea que si nosotros proyectamos la generatriz que está de contacto que tiene, en este caso, el cono en el plano fijo, estas rectas, las proyectamos sobre este plano, nos va a dar lo que se llama la superficie base. En este caso, esta curva, la curva, esta que está dibujada acá, que es una circunferencia, es la base del movimiento. ¿Por qué? Porque esta curva está, reitero, en el plano fijo. Es el axoide fijo. Y resulta de proyectar todas las generatrices que resultan en un plano de contacto, en este caso de un plano paralelo al de la base, proyectada sobre el plano fijo. En cambio, si nosotros tomamos la superficie reglada que aparece de considerar moviéndonos en un sistema móvil que en este caso vamos a girar con el cuerpo, que sería el eje X, el que está puesto en azul, digamos, el Z0 y el X0, esa curva nos va a dar a nosotros la ruleta. Entonces, vamos a considerar de que el cuerpo realiza un movimiento polar cuando uno de sus puntos permanece fijo, y el resto del cuerpo rueda con él sin deslizarse. La curva que se proyecta sobre el plano
X1 y 1, que es la generatriz de contacto en un plano paralelo, que acá está simbolizado con el eje, con el punto número 3, se denomina base de plano. Y la curva que se genera en un eje solidario al cuerpo, y que se mueve con él, se denomina rodante o ruleta. Son las posiciones que tiene el eje central al moverse, digamos, visto desde el eje fijo, X y Z, o bien desde el eje móvil, X1, Y1 y Z1. Eso lo vamos a poder ver mucho mejor acá. Fíjense. Lo que estamos viendo recién, acá tenemos nosotros la generatriz de contacto entre dos conos que están rodando. Dos conos que están rodando. En donde este cono está fijo y este cono está móvil. Este cono, el fijo con el móvil, tienen, bueno, vamos a cambiar de color acá, esta generatriz en común. Fíjense que ahí está la velocidad de rotación omega 1 del cono móvil sobre el fijo. El punto que no se mueve es el O. Por lo tanto, esto es un movimiento polar, porque decimos que este punto que no se mueve y todo el cuerpo tiene un eje de rotación que es común, en este caso el eje central, a las generatrices en contacto, entonces este es un movimiento polar. Este punto se llama polo. Este punto se llama polo. Entonces, el vector rotación, omega, ya no permanece fijo, porque en un instante de tiempo está acá y en un instante posterior ha pasado de este punto a otro, como si lo viéramos acá. Está en este punto, en un instante posterior está allá. O sea que acá teníamos el vector rotación omega 1 y acá en un instante posterior el vector rotación omega 2. Entonces, esta superficie reglada es la que nos está describiendo, esta superficie reglada que sería esta, la que nos está describiendo el cono al rodar sobre, en este caso tenemos otro cono puesto acá, así, nos describe esta superficie móvil, o que se llama axoide móvil. Entonces, esta superficie la vamos a ver acá reflejada a través de la generatriz de contacto de este cono que está fijo, donde rueda este cuerpo, que es un cono también, alrededor, sin resbalar, de este otro que está fijo. Entonces, la velocidad, omega, es la generatriz común. Yo, para hacerlo un poquito más está fijo, por lo tanto nos va a dar el axoide fijo, y común a ahí está.
Acá está el vector rotación omega. O sea que este cono está rodando con respecto a este otro. Y este viene a ser el eje central. Por lo tanto, la velocidad de cualquier punto de este cuerpo, cualquier punto P, ya es función del tiempo, porque fíjense, el vector rotación omega puede ser que mantenga su módulo constante, pero no su dirección o sentido, porque en un instante posterior, no quisiera dibujarlo demasiado, pero supóngase en un instante posterior, este cono va a estar acá, y este va a estar acá, y el omega va a estar acá. Entonces, si el módulo no ha cambiado, sí lo ha cambiado la dirección y el sentido. Por lo tanto, omega es una función de t. ¿Por qué? Porque va variando instante a instante. Como el movimiento se realiza teniendo este punto O fijo, recuerden que la velocidad del punto era igual a v sub 0 más omega vectorial p menos O para el movimiento general. Entonces, como v sub 0 es nulo, porque está fijo, la velocidad en un movimiento polar de cualquier punto del cuerpo, va a resultar igual a considerar omega, la velocidad que tiene de rotación el eje fijo, el cono móvil sobre el fijo, vectorial P menos O. O sea, el punto que uno está considerando P menos O. O sea que omega vectorial P menos O nos va a dar la velocidad de cualquier punto del cuerpo. Esto es cuando el cuerpo realice un movimiento polar. Fíjense, eso es un tipo de movimiento polar. Esto que está acá abajo permanece fijo, esto es O. Bueno, lo que pasa es que esto no lo puedo parar, pero fíjese, omega se ve como varía, ¿no es cierto? Fíjense la punta del... Ahí está. La punta del vector ahí de omega va variando. Por lo tanto, omega es una función del tiempo. La velocidad de cualquier punto, va a venir determinada. Esperen un minuto. La velocidad, a ver qué ha pasado. La velocidad de cualquier punto va a venir determinada, la velocidad de cualquier punto que uno tenga entre el cono fijo y el cono móvil, punto P, va a venir determinada. La velocidad del punto P va a ser igual a omega vectorial P menos O. ¿Cuáles son las aplicaciones que yo les he puesto acá? Fíjense cómo a través de este cono fijo y de este cono móvil, uno puede hacer y estudiar el movimiento de estos engranajes cónicos. Este estaría fijo y este puede ser que se mueva. Entonces,
al hacer eso, el movimiento de uno respecto de otro nos está dando, nos está describiendo casualmente un movimiento polar, ¿no? Puede ser de que un cono esté fijo y el otro se mueva, como lo estamos analizando acá, cono fijo y cono móvil, o bien podemos hacer que ambos se muevan. Pero lo bueno que tiene, lo importante es que tienen que tener un punto fijo y la velocidad omega es la que forma el eje instantáneo de rotación, y es la generatriz de contacto entre ambos cuerpos, entre este que está fijo, un cono fijo, y entre este que se está moviendo. Reitero, permanece el movimiento de ambos, ¿no es cierto? Permanece con un punto fijo y se denomina movimiento polar, las aplicaciones. Ahora bien, si en vez de tener dos conos tenemos dos cilindros, si en vez de tener dos conos tenemos dos cilindros, lo que tenemos allí son dos movimientos que se denominan, en este caso, movimiento plano. Y el eje central de movimiento siempre es la generatriz de contacto, en este caso, entre los dos cilindros. Por lo tanto, este tipo de movimiento, el de movimiento plano, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, y que nos va a determinar un estudio bastante interesante desde el punto de vista de la cinemática, porque nos explica el funcionamiento que tienen los engranajes. Es decir, que nosotros, teniendo en cuenta este hecho, vamos a poder estudiar el movimiento que realizan los cuerpos y poder estudiar la cinemática y cómo se pueden transmitir movimientos debido, ¿no es cierto?, al movimiento plano. El movimiento plano es un caso particular de lo que nosotros vamos a ver en el capítulo siguiente, en la cinemática del sólido rígido. Ahí vamos a ver cómo a partir de este movimiento se pueden generar algunos estados y algunos perfiles que nos van a transmitir este movimiento de una manera suave. Para ello, vamos a seguir interiorizándonos sobre cómo es el tema de los axoides que nosotros tenemos que tener en el movimiento. Reitero, porque nos van a dar superficies y curvas envolventes que son bastante interesantes desde el punto de vista de la cinemática para hacer su estudio. En este caso, fíjense, tenemos dos cuerpos, el cuerpo C1 y el cuerpo C2, unidos a una barra B que está fija. Ambos están realizando un movimiento polar, porque mantienen este punto fijo. Los ejes X1 y X2 están inclinados y la velocidad relativa entre 2 y 1 de rotación, porque esta es la diferencia de velocidad. Fíjense, si el cuerpo 2 gira con la velocidad angular omega 2 y el cuerpo C sub 1, bien digo, circula con la velocidad angular omega 1, vamos a ver que hay una diferencia de velocidades entre ambos que va a venir dada casualmente por la diferencia entre omega 2 y omega 1. Pero lo importante para tener en cuenta
es que imaginariamente, ahí a lo largo de esta generatriz, estos dos cuerpos están en contacto. Entonces, ¿cómo vamos a saber la diferencia de velocidades? Que es lo que a nosotros nos interesa, en definitiva, la diferencia de velocidades entre los cuerpos 2 y 1. Para eso se tiene que tomar este cuerpo que está fijo. Por lo tanto, si este cuerpo está fijo, hay que referenciar las velocidades del cuerpo 2 y del cuerpo 1 respecto al cuerpo este que está fijo. Entonces, el movimiento de C sub 2 va a poder obtenerse como el movimiento relativo de C sub 2 respecto de C sub 1 y más el movimiento que tenga C sub 1 de arrastre con respecto a C sub 2. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que C sub 2 sobre B, el cuerpo B, es igual a C sub 2 sobre C sub 1, o sea, la velocidad relativa del cuerpo 2 sobre la velocidad relativa del cuerpo 1, más C sub 1 sobre B. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es el movimiento relativo entre C sub 2 y C sub 1. Por lo tanto, haciendo la diferencia, nos va a quedar que es C sub 2 sobre B, o sea, el movimiento relativo de C sub 2 sobre B, menos el de C sub 1 sobre B. Pero como B está fijo, directamente nos va a quedar que es la velocidad relativa de omega 2 o omega 2 menos omega 1. Y eso es lo que estamos viendo acá. O sea que en este caso, la generatriz de contacto, que pasa a ser el eje central, es la que nos da la velocidad relativa del cuerpo 2 respecto del cuerpo 1. Perdón, esto va por el otro lado. Acá tenemos, en este caso tenemos para transmitir los dos ejes son paralelos, fíjense, por lo tanto, el eje central es la generatriz de contacto entre ambos engranajes, y esto lo que nos está diciendo es que está realizando un movimiento que se denomina plano. Es decir, tenemos un axoide que está generándose a través del eje central, que va variando a medida que se va desarrollando el movimiento. Es decir, en este momento está en este punto, en un instante posterior va a ser el que tenga en contacto, que estoy dibujando yo ahora, con este otro, y nos va a describir una curva en un plano fijo perpendicular a este eje, que va a ser obviamente una circunferencia, y todos los valores cinemáticos que vamos a tener que tener en cuenta de velocidades y aceleraciones para este tipo de movimientos se generan y se denominan movimientos planos. Porque las componentes de la velocidad están siempre contenidas en un mismo plano. No hay ninguna componente de velocidad en una dirección que no pertenezca a este plano. O sea, este es otro de los ejemplos como haciendo variar el eje central o de contacto entre un cuerpo y otro, podemos reproducir el movimiento en estos dos engranajes. Acá obviamente los engranajes tienen
dientes helicoidales. Obviamente los axoides o puntos de contacto en común forman un cierto ángulo, pero también sirven para desarrollar, digamos, este tipo de movimientos cuando son angulares. Acá sería, en este caso, el que ponía yo recién en ejemplo. Fíjense que lo acabamos de ver con dos engranajes que son cónicos. Fíjense el eje de este con respecto a este eje. Están formando un cierto ángulo. Y el eje central es la generatriz en contacto, que acá se lo puede ver bien, miren. Acá se lo puede ver bien, en donde la generatriz de contacto entre un engranaje y otro es este, por lo tanto, ahí tienen el eje central. Y en este caso, como vimos recién, nada más que acá tenemos una transmisión, acá, si esto está girando así y esto está girando así, a 90 grados, ¿no? Es decir, como hemos transformado este movimiento de rotación, lo podemos girar 90 grados con, casualmente, la forma que tiene, en este caso, el axoide móvil, que es cónico, ¿no? Es decir, estamos haciendo rodar dos conos, uno sobre el fijo y este sobre el móvil. Por lo tanto, podemos transformar el movimiento a los 90 grados, es decir, entrar por acá y salimos por acá con un movimiento a 90 grados. O bien se puede hacer girar, entrar el movimiento por acá y salir por acá. Eso va a depender si lo que se quiere hacer es multiplicar o desmultiplicar el movimiento. Pero el eje central, que es el que define el estado del movimiento del cuerpo, nos está determinando en este caso cómo se va a producir el movimiento para que hagamos su análisis. En función de ello, es que, y a partir de las consideraciones cinemáticas de la determinación de los axoides, ya sean fijos o móviles, es que es necesario analizar y tener en cuenta lo que son las curvas conjugadas. Es decir, son curvas que van a responder a que ese movimiento, el movimiento que tienen los cuerpos, se realice de una manera más adecuada y sin tantos sobresaltos, digamos, para que se haga de una manera suave y continua. Para ello es que se deben diseñar los perfiles de los dientes de manera tal de que puedan transmitir ese movimiento, como les decía yo, de una manera suave y continua. ¿Cómo se hace eso? Cumpliendo con lo que se llama la ley del engrane. La ley del engrane es la que nos va a determinar a nosotros que esta relación de velocidades entre un engranaje y otro sea constante, puesto que si no es así, van a producir vibraciones. Y para que eso se cumpla, las curvas que me originan la ley del engrane tienen que ser curvas conjugadas. Entonces, ¿cómo se obtienen las curvas conjugadas? Nosotros lo que vamos a hacer es analizar y ver cómo se obtienen curvas en función del movimiento del eje central y del movimiento de los ejes de los axoides, cómo se generan curvas
que pueden ser perfectamente fabricadas como los perfiles de un diente para que el movimiento sea suave y continuo. No vamos a hacer las consideraciones dinámicas, digamos, o que entran en juego cuando para ver la transmisión de esfuerzos a lo largo de un engranaje, porque normalmente cuando uno diseña un engranaje, lo que está buscando es transmitir o el movimiento, un esfuerzo de un eje a otro. Ese tema, digamos, no alcanza la materia nuestra. Ese tema se lo va a ver en elementos de máquina el año que viene, lo van a ver ustedes, pero sí nosotros vamos a ver cómo podemos obtener los perfiles de los dientes de manera tal de que el movimiento entre ambos engranajes sea suave y sea continuo. Para eso, la curva, en definitiva, la proyección que realiza el axoide sobre un plano fijo, tiene que cumplir ciertas y determinadas condiciones. Y para que las cumpla, tiene que ser diseñada bajo ese punto de vista. Entonces, ¿cómo se logra el perfil conjugado? Esto en la clase que viene lo vamos a ver mejor, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es que vamos a tener dos curvas. Reitero, la proyección sobre un plano fijo, que va a ser la base, y el movimiento que realiza un punto cualquiera sobre un sistema móvil que se denomina ruleta. La condición que le vamos a hacer cumplir es que la normal común, esta, fíjense, si nosotros trazamos una tangente a la base y otra tangente, perdón, no a la base, sino al cuerpo gamma 1 y una tangente al cuerpo gamma 2, la normal común siempre tiene que pasar por un mismo punto de contacto. O sea, la normal ahí siempre tiene que tener en contacto esta curva morada con esta curva verde. Es decir, no se puede despegar, tiene que pasar siempre por el mismo punto. Eso es lo que se denomina como la ley del engrane. La clase que viene lo vamos a ver con fórmulas y lo vamos a poder visualizar a este movimiento para que se den cuenta cómo a partir del diseño de la ruleta y de la base, uno puede tener el desarrollo de los perfiles de estos dientes para que realicen estos movimientos, ¿no? ¿Cómo se obtienen estas curvas conjugadas en modo general? Esta curva puesta en rojo sale del desarrollo, que es lo mismo que esta que tenemos acá a mano derecha, de unir un punto que está en la periferia para que la curva sea conjugada, se traza la perpendicular y con la tangente, es decir, con la secante, perdón, con la distancia desde acá hasta acá, se la lleva sobre la perpendicular. A ver, vamos a tomar una de estas. Si yo tomo esta, le trazo la perpendicular, que es esta, y le trazo la secante entre este punto y este punto. Haciendo centro acá y llevándolo para acá, me llega a este punto. Esta curva es la envolvente del diente, se llama
así porque fíjense que tiene una curva, va a ir haciendo así, que es exactamente igual a esta que está acá. Y en los dientes de los engranajes es así. Estas curvas son las envolventes. Reitero, ya la vamos a ver bien la clase que viene. Inclusive hay algunos videos para obtener las curvas de esos dientes, pero en líneas generales obedece a este movimiento que se llaman descomposiciones propias y descomposiciones impropias. A ver, yo creo que tengo acá tiene. Esto es lo que les quería. Fíjense, nosotros tenemos, esta es la curva envolvente de uno y esta es la curva envolvente del otro. La normal común, que es esta, pasa siempre por un punto de contacto, que es este. Entonces, el ingreso de este diente, que yo estoy poniendo acá con rojo, a ver si lo puedo cambiar al otro. El azul, que es este, se hace siempre a través de ese punto de contacto. Entonces, el movimiento de esta manera, con las curvas conjugadas, se hace suave y continuo. Por lo tanto, estas curvas, así definidas, se denominan de perfiles conjugados. Y tiene que ver, digamos, el eje central de cada una de ellas en la relación a cómo se está moviendo el cuerpo de un cuerpo respecto del otro. Entonces, digamos que lo que describe un eje y el otro es lo que nos permite a nosotros dibujar estas curvas como curvas conjugadas, un perfil de otro. En realidad son múltiples los perfiles que uno puede obtener. Se utilizan los que son de mayor uso en la industria, que son los que se obtienen, digamos, trazando, digamos, estas curvas, como yo les decía recién, haciéndolas cumplir con la ley del engrane. Entonces, a partir de estos valores, a partir de estas consideraciones, se pueden determinar este tipo de curvas. Estos perfiles que se denominan perfiles conjugados son utilizados, como les dije recién, para la fabricación de engranajes. Lo vamos a ver bien en la clase que viene a lo que es la ley del engrane y cómo lo vamos a obtener a estos perfiles en función del análisis cinemático. Del análisis cinemático. A ver, voy a dejar de compartir, ahí está. Bueno. Esto es lo que tenía un poco determinado para mencionarles en la clase de hoy, de cómo a partir de la obtención de la descomposición propia
impropia, nosotros podemos obtener algunas superficies que son regladas y luego partes de esas superficies transformarlas en perfiles conjugados y en función de eso poder construir o estudiar el movimiento de un cuerpo en función del movimiento que realizan estas dos curvas. Como les digo, no he podido hacer funcionar el sistema que tengo para mostrar el video de cómo se obtienen las curvas conjugadas, así que para la clase que viene les prometo ponerlo en la clase y poder explicar lo que es la ley del engrane y lo que es el estudio del movimiento plano. No sé, ¿qué más? No tengo por el momento más cosas para mostrarles, como les digo, porque no he tenido tiempo de poner en marcha el video con el cual estaba apoyada mi clase. Así que, bueno, les pido disculpas en ese aspecto. Les puedo dar únicamente lo que son los fundamentos de los movimientos, pero me parece que para ponerle en práctica y terminar de entenderlo, el miércoles que viene se lo voy a poner con un video y un análisis ya de la ley del engrane y de cómo se los obtiene a los perfiles. No sé, Buenas ingeniero. noches. Hola. Buenas noches, ¿cómo le va? Disculpe, tuve problemas con la máquina.